Saludos, queridos hermanos. Aquí Juan Álvarez para Enlace Misionero. Es para mí una bendición y un privilegio muy especial que en este día nos acompaña el doctor Neftalí Santos. Él es un hermano que aprecio en el Señor, su labor, su ministerio. Y bueno, estoy seguro que va a ser de muchísima bendición este tiempo que nos concede. Y bueno, vas a ir escuchando de qué se trata esta charla, esta entrevista y algo muy especial que nos va a comunicar. Hermano Nestalí, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por tu tiempo. ¿Quieres presentarte y hablar un poco acerca de tu ministerio? Gracias, pastor. Dios le bendiga. Bueno, mucho gusto a todos, los que vean este material. Mi nombre es Neftalí Santos y bueno, por la gracia de Dios soy médico misionero trabajando en un proyecto de traducción entre un grupo indígena llamado los Xiu y aquí en San Luis Potosí, en México. Amén, hermano Neftalí. Cuéntanos un poquito, hermano Neftalí, ¿cómo fue ese llamamiento, ese interés que puso Dios en tu corazón en cuanto a la traducción, en cuanto a ir a ese lugar para comenzar esa obra? Bueno, tratando de resumir un poco, mi padre es un descendiente indígena zapoteco. Por la gracia de Dios, mi abuelo fue pastor y mi padre fue pastor. Ujú, Entonces yo nací o crecí en un ambiente alterno, por así decirlo. Mi mamá, una persona normal, por así decirlo, de una comunidad, pero mi padre sí tenía rasgos de su mentalidad por el Señor, ¿verdad? Pero en la cultura indígena, no. Yo fui salvo a la edad más o menos de 10 años ujú, y bueno, de ahí empezó un deseo para servir. Por desgracia, bueno, en la juventud a veces uno tiende a olvidar esos compromisos con el Señor, ¿verdad? Bajo muchas circunstancias, algunas no muy buenas, porque el ambiente universitario no es tan fácil, más cuando no vas preparado espiritualmente a esos ataques. Pero por la gracia de Dios, a la edad de 24 años, Dios trata de mi vida, cuando estaba sacando mi título como médico cirujano, en cuanto al ministerio. Entonces, el Señor, el testimonio es muy largo, pero bueno, después de varias semanas de lucha, por la gracia de Dios, bueno, el Señor tuvo la victoria, ¿no? Él me llama al ministerio, dejo mi siguiente fase, que era la especialidad médica, y me vengo a San Luis Potosí. Para esto, yo ya conocí a mi esposa, Andy, Andrea Santos, y ella me enseñó a orar por traductores de la Biblia. ujú, Ella oraba por traductores porque la hermana que la ganó para Cristo le enseñó a orar por traductores de la Biblia. Entonces, la ujú, verdad yo no conocía en absoluto ese tema, pero mientras estaba mi relación antes de formar un hogar con mi esposa, orábamos por traductores de la Biblia, pero me acuerdo que en mi tercer año del colegio bíblico empezó a surgir en mí un deseo muy profundo de empezar a estudiar idiomas bíblicos, ¿no? Entonces conseguí un poco de material y empecé a estudiar de forma autodidacta un poco de griego. Entonces empecé a aprender a leerlo. Lo interesante fue que eh, en la última clase de mi clase de misiones con el hermano Jorge Rocha, nos dice, jóvenes, dice, orando, porque el próximo semestre, damos comienzo con la escuela de traductores. Entonces, fue algo muy palpable para mí porque ya ardía en mi corazón el poder estudiar idiomas bíblicos y usarlo con algo que ver con la palabra de Dios. ujú. Bueno, ya habiendo orado por traductores de la Biblia, curiosamente, pues Dios me llamaría a mí a ser con mi esposa traductores de la palabra de Dios. Entonces, después graduamos, buscamos opciones fuera del país, pero Dios dirigió nuestros caminos para poder comenzar un proyecto en México que fuera un proyecto piloto de entrenamiento no solamente para nosotros, sino para estudiantes y tengan un lugar donde practicar estos fundamentos de la traducción para que cuando vayan a sus campos de traducción lleven la experiencia suficiente para poder llevar pues, traducciones fieles a la gente que no tiene pues ni la palabra de Dios ni evangelio. Ay, tremendo. Qué interesantísimo, hermano. O sea que, a ver, igual me equivoco, pero cuando tú entraste al colegio bíblico ya eras médico. Sí, sí. Eso.
Sí, yo me titulé como médico en un 6 de junio del 2009. Bueno, fue rápido. Yo acepté el llamado de Dios en mayo. Me titulé como médico en junio. Entré al colegio bíblico en agosto. Entonces fue todo muy, muy rápido. Wow, Tenía que ser qué así. interesante. Tenía que ser así. Es que, bueno, me resulta muy interesante porque ya un hombre formado, o sea, formado como un profesional, en este caso un médico, cómo estuvo dispuesto a rendirse, ¿no? Para servir al Señor, desde luego eso es algo que se aprecia mucho y llama mucho la atención. La verdad es que no conocía yo ese detalle, pero me encanta también pensar cómo tienes esa visión de que otros que tienen el mismo deseo, la misma carga de la traducción, puedan ir a estar con ustedes y empaparse un poco de lo que es el ministerio de traducción y tener esa puerta abierta para los que están preparando. Es muy, muy interesante. Sí. Y hermano, ¿cómo se llama? Ya sé que mencionaste el nombre del lugar donde están trabajando. ¿Cómo se llama esta comunidad? El idioma? Bueno, el ejido donde estamos se llama Santa María Acapulco, aunque yo vivo en una casa, en una comunidad que se llama Puerto de la Cruz. El grupo indígena por muchos años fueron llamados los PAMES. Yo estoy con los PAMES Central, pero era un nombre peyorativo. Hace menos de un año hubo un movimiento bueno, de líderes políticos, no tanto ellos mismos, para quitarles el nombre de PAMES y oficialmente son llamados los Shiuri. Ese es el nombre oficial, actualmente de un año, menos de un año para acá, los Shiuri. Ujú. Significa hombrecito pequeño, como da la idea de un hombre original. Qué interesante. Wow. ¿Y cómo ha recibido esa comunidad de los Shiui el evangelio? ¿Cómo has visto eso? Pues ellos tienen historia de muchos años, ¿no? Los Shiui fue el último grupo indígena en México de ser conquistado y Mm, su conquista fue política. mm, Entonces, hasta hace quizás unos 50 años, 70 años, eran prácticamente puros en todos los sentidos. mm, Tenían un acceso muy limitado, ¿no? Entonces, gracias a Dios, hace más de 50 años probablemente, este, llegaron dos misioneras a vivir entre ellos, mm, con deseos de traer el evangelio y hacer proyectos de traducción. También llegó un misionero bautista que estuvo en otra zona con ellos mismos enseñando la película, pero en esos años era demasiado cerrado, no había conocimiento del idioma. Entonces ellos abrieron una brecha y pagaron como pioneros un precio altísimo para poder romper esas barreras. Bueno, entonces dejaron la semilla sembrada y al pasar de los años empezó a haber un pequeño movimiento de iglesias cristianas, no bautistas, pero al final de cuentas la palabra de Dios empezó a correr en esas montañas. No buena doctrina, ¿verdad? Pero Santa María Acapulco, que era la capital cultural, jamás había permitido que un grupo cristiano se asentara. mm, Entonces, cuando muere la última misionera, porque fueron dos, hermana Norma y Lorna, ellos gastaron 40 años de sus vidas en ese lugar, pero ellos nunca comenzaron una iglesia y nunca pudieron terminar la obra de traducción. mm, Entonces ellas envejecen, se jubilan, se las llevan a los Estados Unidos. Cuando muere la última, al siguiente año Dios nos lleva a las montañas. mm, Sentí como si fuera como una continuidad de lo que Dios estaba haciendo en ese lugar. ujú, Entonces, gracias a Dios, a través de las atenciones médicas, hemos podido entrar a, no sé, al menos unas 14 15 comunidades y gracias, mucha gente ha aceptado al Señor. Así comenzamos la primera iglesia bautista Shiloh. En mm, 3 días atendimos a más de 640 y fue algo maravilloso porque en el cuarto día arrancamos el primer culto mm, y como que el enemigo no se dio cuenta porque cuando menos sintió, estábamos en el mero corazón de los Shiui mm, y mucha gente había aceptado al Señor durante esas jornadas médicas. Entonces, por primera vez en la historia del pueblo Pame, una iglesia bautista estaba
en el mero pueblo, la capital cultural de los Shiwi. Y bueno, Dios ha sido bueno, no ha sido fácil, pero ahí seguimos. Ahora hay una pequeña iglesia central y al menos unas dos, tres pequeñas misiones alrededor distribuidas en las montañas. Qué maravilla la labor, como el Señor dice en su palabra, que unos siembran y otros recogen, pero qué fundamental es la labor de cada uno, tanto el que siembra Claro. como el que recoge. Y me emociona pensar en que tú recibiste esa estafeta de estas misioneras, de esta hermana. Qué privilegio, qué maravilla. Y me encanta, mencionas el tema de que como médico, pues se abrió esa puerta para poder usar esa preparación que tienes como doctor y es, vamos, es increíble cómo Dios usa lo que tenemos, ¿no? Para servirle y cómo la gente, ¿quién no necesita atención médica? ¿Y quién no necesita cuidados? Y bueno, me encanta, me encanta ese testimonio, mi hermano Neftalí. Y ya que estamos hablando del tema médico, eh, explicando un poco a los que están escuchando la entrevista, hermano Neftalí y yo hemos hablado acerca de una serie de enseñanzas que él tiene muy importantes, no solamente hablando del tema físico, o sea, salud en cuanto a lo físico, sino también tema emocional, temas que a veces no queremos tocar, no queremos tratar, sea por vergüenza o por, no sé, nos cuesta abrirnos para hablar de este tipo de cosas. Entonces le he pedido a mi hermano Neftalí si él estaría dispuesto a compartir algo de esta enseñanza y él lo ha aceptado. Quiero que sepan que esto es una inversión de su tiempo para estar aquí con nosotros porque él es un hermano muy ocupado y agradezco muchísimo el que él esté dispuesto a hacerlo. Así que voy a dejar un tiempo para que él explique de qué se trata y él mismo va a decir un poco cuáles son los planes al respecto. Pues hermano, es tu tiempo. Adelante y explícanos, déjanos saber qué es lo que tienes para nosotros en esta entrevista. Sí, gracias, hermano. Pues bueno, hermanos, el plan es poder eh, desarrollar quizás una manera, una alternativa de poder atender cuestiones médicas, pero entendiendo que no solamente el aspecto físico. Le comentaba al pastor que tengo un material de una clase de consejería que no podría darlo ahorita completamente, ¿verdad? Pero acerca de 7 formas de estrés mortal que cómo situaciones emocionales están bien relacionadas con aspectos físicos o físicos relacionados con aspectos emocionales y, ¿por qué no? También espirituales. Entonces, bueno, ahorita trataré de dar quizás unos pequeños aspectos a manera de introducción, pero que las personas que se conecten puedan tener la confianza de sugerir quizás algunos temas como hablar un poco acerca de la diabetes o hipertensión o algunas áreas de incertidumbre, ¿no? Para poder quizás preparar los materiales y poder dar respuestas quizás a ciertas dudas. Y también tener la confianza para, quizás hay pastores que yo no conozca, tengo la bendición de poder ayudar a muchos pastores en muchas partes de México y otras partes, misioneros amigos míos en otras partes del mundo, donde trato de darles orientación médica, a veces mientras se establecen, a veces mientras consiguen algún médico de confianza donde ellos están viviendo. Ha habido situaciones donde realmente estaba en peligro la vida del misionero y gracias al Señor, pues a través de una orientación médica pudimos dirigirles, ¿no? Yo sé que quizás estamos lejos, pero bueno, el propósito es usar esta herramienta para desarrollar cierta conciencia de situaciones médicas, emocionales, espirituales y cómo todo está relacionado Mm. y cómo podemos pues llevarlo a buen término, ¿no? Entonces, valdría la pena quizás usar esta herramienta que el hermano Álvarez nos puede dar y bueno, yo en la medida de lo que Dios me dé gracia y de las posibilidades y de su interés, pues pudiéramos
quizás ayudarles, ¿no? Ya sea a través de este medio, que es la plataforma, esta cuenta, no sé, de red social, o también de manera personal, que yo sabré darme mi tiempo, ¿no? Bueno, quiero mencionar un poquito, Pastor, lo que tenía, quizás es leve solamente de la introducción, pero el Instituto Americano reportó que existe entre el 75 y 90% de que las enfermedades están relacionadas con desórdenes producidos por estrés. Mm, ¿Ok? El estrés va más allá quizás de la idea que tenemos de la ansiedad solamente por algo, ¿no? Por exceso de ocupaciones, ¿no? Ahorita hablaré un poquito de ello, pero según las estadísticas y expertos, México es el segundo país con estrés, mm. aunque también es el país con más felicidad según algunos. También Sí. tenemos el segundo lugar, tenemos el segundo lugar en obesidad en adultos, el primer lugar en obesidad en niños. Bueno, ahí, eso sí tenemos el primer lugar, ¿no? Solamente después de China. China nos gana en el primer lugar del estrés, ¿ok? Mm, Entonces, a veces por múltiples ocupaciones, por a veces no saber manejar nuestro tiempo o nuestras prioridades, o por aspectos de nuestra cultura, nos hemos llenado de estrés. Y hablaré un poco más adelante acerca cómo el estrés se manifiesta en ira, se manifiesta en temor, se manifiesta en amargura, en lujuria, mm, cualquier situación emocional. Por eso el libro se llama Siete formas de estrés mortal. Este libro que estoy siguiendo muy acerca, hay notas mías personales, pero este libro pertenece a los libros de consejería de principios básicos para la vida. mm, Y habla de esas siete formas de estrés mortal. Y bueno, el asunto es que tristemente los hijos de Dios no somos la excepción en este problema. mm, A veces me ha tocado ver pastores con su salud completamente deteriorada. He ido a iglesias donde digo, bueno, ¿por qué Dios me trajo a esta iglesia? Y descubrí, bueno, es que el pastor literalmente estaba a punto de morir, ¿no? Él mm, literalmente estaba a punto de morir y pudimos hacer algunos ajustes y ayudarle mínimo a prolongar un poco más su vida para que pudiera al menos fuera lo menos trágico y lo más planeado posible, ¿no? Entonces, jóvenes, hermanos, siervos de Dios, de edad madura, con todavía mucho que hacer para el Señor, pero con su salud muy deteriorada por no conocer estos aspectos. mm, La proposición de este tema o la razón de poder abordar este tema es que hay un concepto que se llama salud total, ¿ok? Salud total, pero no la salud como la ofrece la OMS, ¿no? La OMS dice que es el completo bienestar biológico, psicológico y social, y no solamente ausencia de enfermedad. mm, Creo que el cristiano va todavía más, mucho más allá a aspirar una verdadera salud. Y la salud total no solamente la ausencia de enfermedad o emocional o física como lo habla la OMS, ¿no? mm, Puedes ver a alguien muy joven, deportista, pero puede ser un hombre depravado, ¿no? Inmoral, mm, y ese hombre no tiene salud. ujú, Aunque físicamente esté bien, ujú. relativamente, Sí. dentro de su ser y su alma perdida le hace como una persona enferma. Entonces, la salud total como cristiano, como el cristiano la ve, es la interacción dinámica, armoniosa entre el espíritu, el alma y el cuerpo. Mm, Entonces, la base bíblica de este tema es la carta a los tesalonicenses, cuando Pablo dice, y todo vuestro ser, amén, ahí habla del soma, del suje, habla del neuma, de las tres partes del ser humano, que si queremos aspirar a una verdadera salud total, tenemos que buscar la gracia de Dios para las tres áreas, buscarlas, tenerlas en equilibrio. Entonces, no mm, solamente atender una dieta, hacer ejercicio, cuidar, bueno, la alimentación, como ya dije, tomar mis medicamentos con horario, nos van a resultar en salud. Eso es un error pensarlo. mm, Bueno, cuida tu dieta, haz ejercicio y toma tus medicamentos. Está bien, pero ¿qué hay de las emociones
que provocaron estas enfermedades. mm, Aún la ciencia médica, y médicos, algunos de ellos no son cristianos, han implementado términos como somatización. El mm, hombre tiene un asunto emocional y lo somatizó, lo expresó físicamente. mm, Bueno, el propósito de estos materiales es quizás dar respuesta a todo esto que está enlazado y que a veces los médicos lo ven por separado, se meten en el cuerpo y hasta ahí, ¿no? mm, Los psicólogos quizás pues atienden la parte emocional, más o menos, ¿no? Yo prefiero un consejero cristiano. Hay buenos psicólogos cristianos que hacen trabajo más de consejería cristiana, porque usan los fundamentos de la palabra de Dios, más que psicología secular, ¿no? Pero y a veces los pastores todo lo arreglamos a bibliazos, ¿no? Y usamos la Biblia y sabemos que el poder está en la palabra de Dios, pero es bien interesante cuando usando la palabra de Dios y entendiendo cuestiones emocionales, muchas veces de pecado, a veces no, y a veces repercusiones médicas, pues realmente podemos ayudar a la gente atendiendo las tres áreas, ¿no? Entonces, es importante entender la definición correcta de salud como la interacción dinámica, armoniosa entre el espíritu, el alma y el cuerpo, no solamente ausencia de enfermedad mental, física o una invalidez, ¿no? Como la OMS piensa. Y mm, bueno, y entendiendo pues que existe el verdadero yo, ¿no? Fuimos creados a imagen y semejanza del Señor y pues la salud comienza, dice, con el entendimiento de que estamos hechos de tres partes distintas, como ya lo mencioné con Pablo a los tesalonicenses, el espíritu, el alma, el cuerpo, y bueno, entendemos que la parte más importante es el espíritu, ¿ok? mm, Pero todo está relacionado el espíritu es donde emana todo, pero es vital para nosotros entender que podemos alcanzar una salud total entendiendo sus interacciones, ¿no? mm, Yo he visto gente con una pierna amputada o con un cáncer terminal y usted ve a gente tan plena, mm, con tanta paz, mm, eh, eh, disfrutando sus últimos días de vida, mm. con más salud que algunos que no tenemos diagnosticado nada crónico. ¿Pero Guau. por qué? Porque Dios les ha dado una gracia para estas tres esferas ponerlas en armonía. El cuerpo, que es la parte material física, es la parte de comunicarse con el ambiente que nos rodea, ¿no? El clima, el calor, el frío, las cosas materiales. Sin Ujú, embargo, pues el alma está compuesto de la mente, incluye el razonamiento, las emociones, que se estaría hablando mucho, mucho tiempo acerca de ello más mm, adelante. Y bueno, la manera como nos relacionamos, ¿no? El amor, la amistad, el odio también, la amargura. mm, Yo amo a mi esposa y está en la parte de la planta baja de esta casa, ¿no? mm, Amo a mi madre y está a 300 kilómetros de aquí y estoy unido con ella emocionalmente. ujú, ¿Explico? Yo me interacciono con ella emocionalmente. ujú, Bueno, el espíritu es la parte que es capaz de comunicarse con el Espíritu de Dios y mm, también con el espíritu de otras personas. Estuve predicando una conferencia de la familia este fin de semana y el primer día vi un muchachito un poco diferente, al siguiente día volvió, lo vi muy serio, un rostro un poco endurecido y en el tercer noche ya el espíritu no me dejó, ¿no? Y yo deduje que él no era salvo y terminé de predicar, me bajé, lo tomé y me lo saqué le digo, hijo, quiero que me hables de tu salvación. ¿Tienes dudas, verdad? Y se queda así. Luego, mira, hijo, la Biblia habla de cómo justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por mm, medio del Señor Jesucristo. mm, Y le digo, ¿tienes paz? Le digo, la Biblia enseña que nos da gozo, la esperanza de la salvación y luego nos da amor que ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Tienes gozo? ¿Tienes amor? Yo creo que yo puedo percibir y que hay amargura, que hay odio. Y me cuenta su contexto, el muchacho acepta a Cristo y al otro día por primera vez, bueno, le pregunto, ¿cómo estás? Dice, mejor que nunca, ¿no? Un jovencito de años y al otro día amén. lo veo sonreír y era mudado a otro hombre completamente. ¿Quién me mostró a mí que pude discernir su espíritu? Alguien que yo no toqué físicamente, quizás lo vi,
que alguien que no estaba relacionado emocionalmente porque jamás habíamos entablado una plática, mm, pero es el Espíritu de Dios, el Espíritu que nos conecta con Él y nos conecta con otras personas, ¿me entiendes? ujú, Entonces el Espíritu Santo dijo, háblale porque Él necesita, ¿no? Entonces, hermanos, obviamente, el espíritu, con el espíritu somos capaces de discernir realidades que no son fácilmente entendibles con el intelecto de nuestra alma. Y según 1 Corintios 2:14, para ellos es locura. Ustedes me están entendiendo lo que estoy diciendo porque el Espíritu Santo les ha hecho lo mismo en otras ocasiones. Le ujú, toco este tema a otra persona y es una locura. ¿Cómo ir a predicar a alguien y alguien que es cambiado por el medio del Evangelio? No, hermanos, todo esto nos enseña que somos una copia de Dios y reflejamos su Trinidad. mm, Dios no solamente es espíritu, sino también que la deidad es una Trinidad y nos ha hecho a su semejanza. Amén. mm, Entonces, es importante poder, pues, atender como lo que representamos de Dios y poder aspirar una salud total. No me queda, pues, hace mucho tiempo, pero bueno, Dios nos hizo a imagen, es el Selem, dice una estatua, una imagen, una copia de su naturaleza. Amén. Copiamos ujú, aspectos de la naturaleza de Dios. Dios, obviamente Dios es todo perfecto, todo amor, toda justicia, ujú. pero nosotros tenemos cualidades, ¿no? Así como Dios gobierna todo, sobre toda su creación, pues yo puedo gobernar un perrito para que me obedezca, ¿no? Y yo imito su naturaleza de gobierno, ¿no? Y Ujú. así como Dios es todo amor, nosotros podemos amar también como Él ama, ¿no? Amén. Entonces somos hechos a imagen, copiando su naturaleza y semejanza, porque pues no somos un monstruo de 4 cabezas, ¿no? Y aunque Dios es espíritu, el Señor se hizo carne en un ser humano, amén. No en Amén. una cosa rara de 10 manos y Ujú, 20 dedos, no cosas así, ¿no? Entonces Dios nos hizo, creo que de una figura preciosa. Y bueno, tenemos la responsabilidad de mm, glorificar a Dios con vuestro cuerpo y vuestro espíritu, mm. los cuales son de Dios. Amén. Bueno, esta es una pequeña probadita de algo que puede ser más adelante si Dios da vida y les interesa acerca de la origen de la enfermedad, de la muerte, los propósitos de la salvación y factores que determinan la salud, lo que pensamos, lo que decimos, lo que hacemos, lo que comemos, bueno, muchas cosas que se pueden haber Ujú. y que analizaremos si Dios permite más adelante. Pero bueno, gracias, hermano. Mi hermano, pues qué interesante, qué importantísimo que como creyentes entendamos todo esto es básico y muchas veces no lo sabemos, escuchamos, pero no nos detenemos a pensar, a meditar en todas estas verdades que te apoyaste tú en la palabra y claramente es algo bíblico. Pero tú como médico, ¿cómo puedes también verlo, ¿no? En lo que es la naturaleza humana. Desde luego es muy interesante y estoy seguro que va a ser de mucha, mucha bendición. Así que, hermano, yo creo que esta es una pequeña probadita de lo que podemos tener más adelante. Y como bien dijo el hermano Neftalí, si hay alguna pregunta de salud física, como él dijo, de diabetes, de temas de salud, lo pueden enviar y podemos hacerle llegar a él las inquietudes que tengan, las preguntas que tengan, ya sea de tema físico o tema emocional. Y seguro que va a ser de mucha ayuda y bendición lo que nuestro hermano Neftalí nos pueda enseñar. Él tiene experiencia, ha estado enseñando esto por años y estoy muy seguro que será de mucha, mucha bendición. Volviendo un poco, hermano Neftalí, a lo que es el ministerio, maravilloso, hermoso el ministerio que están llevando a cabo, la traducción, estar sirviendo en esa comunidad, esa oportunidad de tener esta primera iglesia bautista y comenzando unas nuevas obras. Es todo muy, muy, muy precioso, hermano. Muchísimas gracias por este comienzo, decirlo así de alguna manera, que se vaya desarrollando como Dios lo quiera llevar. Como bien te he dicho, tú tienes libertad y también hay flexibilidad para que cuando sea posible estés otra vez con nosotros y nos puedas seguir hablando de estos temas tan importantes. Bueno, Estalín, muchas gracias por tu tiempo. Eh, Gracias a usted.
por compartirlo, esto que nos has dado, y estaremos con expectativa de seguir aprendiendo acerca de este tema. No sé si quieras despedirte, unas palabras y con esto terminamos. Y gracias, hermanos, Dios les bendiga. Y bueno, estén orando por mi esposa, que gracias a Dios tiene algunas semanas de embarazo y bueno, estamos contentos. Y Amén. bueno, primeramente Dios, eh, tienen la libertad, o sugiéranos algún tema, Ujú. trataríamos de prepararlo y explicarlo lo más sencillo, pero también a la luz de las escrituras, que es lo Eso. más importante. Amén, hermano. A la luz Y de las escrituras. Creo que es un buen título. La salud a la luz de las escrituras, ¿verdad? Así que interesante. Bueno, hermano, voy a despedir la entrevista y vuelvo contigo enseguida. Hermanos, que el amén. Señor les bendiga y gracias por su tiempo. Estoy seguro que ha sido de bendición y Dios mediante seguirá siendo de mucha bendición escuchar todo esto con nuestro hermano Neftalí. Que el Señor les bendiga.